Bueno, vamos a hablar de la misión Planck, ¿vale? Es una misión de la ESA, cuyo objetivo es medir otra vez la radiación de fondo cósmico, ¿no? La radiación de fondo cósmico es una radiación electromagnética, ¿vale? Es luz, que no vemos porque es una frecuencia que los ojos no pueden ver, que empezó a viajar a través del universo en todas las direcciones cuando eso tenía aproximadamente unos 3.800 años, más o menos. Entonces, estudiando esa radiación, se puede saber qué pasó antes. Por eso es muy interesante, ¿vale? No es la primera vez que se hace. Sondas que se han lanzado al espacio, esta es la tercera. Primero está la COBE, luego la sonda WMAP, que era la última que había dado unos resultados bastante buenos, y ahora esta, que es la que ha lanzado la ESA, ¿vale? El lanzamiento fue el 14 de mayo, si no recuerdo mal. Aquí tenéis una foto del día de lanzamiento, ¿vale? Es un cohete Ariane, y en la última fase, en la parte de arriba del cohete, tenéis las dos sondas que iban. Abajo iba la Planck y arriba iba la Herschel, ¿vale? Se lanzaron con el mismo cohete. Entonces, el lugar de observación es el punto Lagrangiano 2, que lo veis ahí en la imagen, es el Sol, la Tierra, la Luna pequeñita, y el punto L2. ¿Por qué se suelen poner, además que muchas sondas van a esa zona? Se suelen poner porque las zonas de Lagrange tienen una peculiaridad, y es que el campo gravitatorio tiene como si fuera forma de cuenco, por así decirlo. De tal manera que si tú pones algo dentro es difícil que se escape, ¿vale? Podéis hacer una especie de pequeño experimento para visualizarlo, ¿vale? No es realmente así, podéis coger un cuenco de cocina, de desayuno, y ponéis un garbanzo, ¿vale? El cuenco simularía la forma del campo gravitatorio y el garbanzo la sonda. Si tú mueves el cuenco despacio, la sonda se va a mover pero no se va a escapar. Necesitas moverlo muy bruscamente, con mucha energía, para que la sonda se salga del sitio. Entonces, si tú pones la sonda ahí, más o menos puedes estar relativamente tranquilo de que, bueno, si la he puesto ahí se va a quedar, es algo que pase algo. Entonces, te ahorras, es mucho más estable, no tienes que hacer tantas correcciones y demás. Entonces, casi siempre se suelen poner ahí las ondas, aparte de que está bastante alejado de la Tierra y así eliminas ruido y demás. Vale, de todos los instrumentos que lleva la sonda, ¿vale? Los que van a medir la radiación de fondo son el LFI y el HFI, que son las siglas en inglés de instrumento de baja frecuencia e instrumento de alta frecuencia, ¿vale? Van a observar, el LFI, el de baja frecuencia, va a observar en 3 bandas y el de HFI va a observar en 6 bandas, ¿vale? Las frecuencias que tenéis puestas aquí, que son gigahercios, ¿vale? Es la frecuencia normalmente central. Aquí tenéis un gráfico, entonces esta y esta, las 3 primeras de aquí, son las que va a observar el instrumento de baja frecuencia, ¿vale? Entonces la frecuencia central estaría más o menos por aquí, 30 Hz, y no observan solo 30 Hz, sino observan eso y frecuencias que hay a los lados, ¿vale? Y luego las que son más anchas son las que va a observar el instrumento de alta frecuencia, ¿vale? Luego aquí hay alguna curiosidad, como por ejemplo esta línea es la emisión del polvo en esas radiofrecuencias, esta verde es la emisión de sincrotrón, esta línea de aquí es debido a la galaxia, ¿vale? Para que veas que, bueno, es decir, van a tener que eliminar muchas cosas que no son lo que ellos quieren medir, ¿vale? Entonces, la radiación de fondo, la primera vez que se observó lo hicieron estos dos señores, Arno Penzias y Robert Woodrow Wilson, ¿vale? Eran de los laboratorios Bell, y ellos no querían observar la radiación de fondo. Ellos querían estudiar la emisión de la propia galaxia en la zona de radio, de las ondas de radio, para saber cómo hacer comunicaciones vía satélite, cómo interfería y demás. Entonces ellos montaron esa antena que tienen ahí a su espalda y empezaron a observar. Y tuvieron un pequeño problema, es que encontraban un ruido constante, siempre había como un ruido de fondo que no podían quitar, cambiaban, apuntaban a otro lado, venían a tener el mismo problema, a otro lado. Entonces, sabiamente dijeron, esto va a ser un problema del equipo, porque apunte donde apunte, encuentro el mismo ruido, esto es un problema de nuestro equipo. Entonces salieron fuera, desmontaron la antena y encontraron que las palomas habían hecho ahí un nido. Entonces dijeron, este es el problema. Quitaron el nido cuidadosamente, alejaron las palomas, volvieron a montarlo todo, pasaron los días y volvieron a hacer su experimento, su observación. Y encontraron que el ruido persistía. Y otra vez, apuntaban a un sitio, lo mismo, a otro y tal. Tenemos que tener, algo hemos hecho mal. Salieron fuera, volvieron a desmontar y encontraron que las palomas habían vuelto y habían hecho otro nido. Dicen, bueno, no pasa nada. Volvieron a quitar a las palomas, las llevaron más lejos, volvieron a montar el equipo, repitieron todo el proceso y el ruido volvió a aparecer. Entonces ya salieron fuera directamente a buscar las palomas y efectivamente, allí estaban las palomas. Entonces decidieron tomar unas medidas un poquito más drásticas y es eliminar físicamente a las palomas. Se las cargaron, vamos. Entonces, volvieron a montar el equipo y se pusieron a observar y ahí estaba el ruido. Y apuntaran por donde apuntaran siempre permanecía ese ruido. Y ya volvieron a salir, no había palomas, ni nada extraño en el equipo. Ellos no sabían lo que habían encontrado, no tenían ni idea. De hecho, pasó bastante tiempo hasta que se supo. Y se supo cuando, a base de preguntar
dieron con el grupo de Peebles, y esta gente se dio cuenta que lo que habéis encontrado es una prueba de que el universo ha estado en expansión, del Big Bang y demás. Por este descubrimiento se llevaron el premio Nobel. Lo que tenéis aquí ahora es una imagen de la sonda WMAP, ¿vale? El principio es el mismo, la sonda WMAP observaba en distintas frecuencias, ¿vale? Y en todos los gráficos podéis observar la línea roja del centro. Eso es nuestra galaxia, es lo que emite nuestra galaxia. Entonces, a nosotros no nos interesa lo que emite nuestra galaxia, queremos ver el fondo. Entonces, conjuntando todos estos datos, son capaces de eliminar lo que emite la galaxia y así poder medir la radiación de fondo. Entonces, lo que va a hacer la Planck, en lugar de con 2 y 3, 5, son 3 y 6, 9 bandas de frecuencia, van a tener mejores datos, van a poder eliminar mejor el ruido que a ellos no les interesa. Vale, temperatura de funcionamiento. Esto para que os hagáis una idea. La temperatura de funcionamiento tiene que ser baja, muy baja, ahora diré exactamente cuánto. ¿Por qué? ¿Vale? Lo que tú haces es lanzar una sonda que va a medir una determinada radiación electromagnética. ¿Vale? En este caso, pues, fondo de microondas. Entonces tienes un problema, es decir, tengo que eliminar toda la señal electromagnética que yo no quiero medir, que a mí no me interesa. Entonces, bien, la mando lejos, la pongo en un sitio oscuro, que no me interfiera más, bien, pero está hecho con aparatos electrónicos, con materia normal, con materia que tenemos en cualquier sitio. Si algo está caliente, es decir, si tiene cierta temperatura, lo que significa es que sus moléculas, o sus partículas, o los electrones libres que tiene, se están agitando. ¿Vale? Contra más temperatura, significa más calor, mayor movimiento y agitación de las partículas. Ahora, las partículas que tienen carga eléctrica, si se mueven, generan campos magnéticos. Y eléctricos, bueno, por tener carga, están generando señales electromagnéticas. Es decir, tú en tu propio aparato tienes ruido que te va a estropear la señal que quieres medir. Entonces tienes que intentar combatirlo como puedas o minimizarlo. Entonces, si bajo mucho la temperatura, tendré menor agitación de las partículas, menos ruido, mejor para mi observación. Bueno, pues desde el 14 de mayo, que fue cuando se lanzó, aquí tenéis un gráfico, cómo han ido bajando las temperaturas de los distintos sistemas que tiene la sonda. La temperatura de funcionamiento es 0,1 Kelvin, es decir, una décima de grado por encima del cero absoluto. Para que os hagáis una idea, esto es un trabajo... la forma de refrigerar esto es básicamente increíble. Se ha llegado a hacer estas pruebas, es decir, el 3 de julio se alcanzó esa temperatura de funcionamiento y todo fue perfectamente. Bueno, ¿y qué nos va a aportar Planck respecto a la última sonda que mandamos? ¿Vale? Entonces aquí tenéis, a la izquierda, esta gráfica de la izquierda es de la sonda WMAP y tenéis la línea roja, ¿vale? Es lo que dice la teoría, ¿vale? El modelo actual que se acepta comúnmente, se acepta porque las pruebas apuntan en esa dirección, no porque es de por ahí. La línea roja te describe pues, un universo en expansión que ha tenido una época inflacionaria, que tiene energía oscura y materia oscura, ¿vale? Y los puntos azules es lo que midió la sonda. Eso concuerda bastante bien. Las barras es el margen de error. Las oscilaciones que van hacia la derecha, con las oscilaciones, mayor era el margen de error. Entonces, esto que tenéis a la derecha es cómo hubiera sido esa observación si lo había realizado la sonda Planck. Entonces, la resolución y la precisión que nos va a dar es muchísimo mayor. ¿Vale? O sea, es un gran salto cualitativo el que se da entre las observaciones que teníamos y las observaciones que vamos a tener. O sea, es una de las grandes... ¿El eje horizontal qué es? ¿La longitud de onda de las...? No. Esto es un poco complicado. Estos son, le llaman multipolos. ¿Vale? Esto, a ver, ¿cómo lo explico? Lo que hacen es, en esa época, cuando estaba la radiación inundando el universo, ¿vale? Había ondas de presión, ondas sonoras. Entonces tenías varios modos de oscilación, pero no en una dimensión, que es cuando tú hablas en física de un nodo, dos nodos, sino en las 3 dimensiones, entonces son multipolos. Entonces tendrías una onda que, como si coges un folio y lo doblas, ese sería el multipolo 1, si tiene 2, sería 2, 3, entonces lo que hacen es representar esas oscilaciones acústicas y aquí en teoría la potencia. Entonces esas oscilaciones acústicas tienen relación con cómo acabó la época inflacionaria y demás. De hecho, este pico, primero, es característico de los modelos inflacionarios. Vale, entonces el número de polos, ¿no? El multipolo se llama.